Buenos días, bienvenidos, bienvenidas al webinar técnico sobre la guía de orientación a municipios para el despliegue de infraestructura de recarga del vehículo eléctrico, que están editando el IDAE, la FEM y AIDIBE. El objetivo de esta guía es facilitar a los ayuntamientos su labor, dando a conocer buenas prácticas en torno al vehículo eléctrico en aspectos como la tramitación administrativa o los incentivos fiscales. El webinar de hoy servirá para darle forma final a la guía y se publicará próximamente. Para hacer la presentación institucional vamos a contar con el director del IDAE, Miguel Rodrigo, y con la directora de Igualdad y Políticas Locales de la FEM, Cristina Montalbán. Por su parte, el director de AIDIBE, Arturo Pérez de Lucia, realizará una presentación sobre el contenido de la guía. Y también contaremos con las intervenciones de dos representantes de los ayuntamientos de Madrid y Vitoria, que nos van a dar a conocer buenas prácticas llevadas a cabo en sus municipios y que esperamos que sirvan de ejemplo al resto. Por último, como siempre, abriremos un turno para dar respuesta a las preguntas de quienes nos estáis siguiendo online. Las preguntas se pueden ir dejando en el chat y después nuestros compañeros del Departamento de Movilidad Sostenible harán una selección para responder en directo a las principales dudas. Todas tendrán respuesta porque después publicaremos un documento de preguntas frecuentes. En este momento tenemos más de 270 personas registradas y sin más rodeos ya voy a dar la palabra a Miguel Rodrigo, director del IDAE, para abrir este webinar. Cuando quieras, Miguel. Muchas gracias, Carmen. Lo primero, gracias a todos, que soy consciente del lío que tenéis todos seguro por participar en este webinar que está dirigido específicamente a vosotros, a los representantes de los distintos ayuntamientos de todas las zonas de España. Quiero agradecer también a la FEMP, a Cristina y a su equipo que lo ha hecho posible, y a Arturo, a EDIBE, que es la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica, por toda su colaboración con estos temas. Esta guía la realizamos como parte de los trabajos que hacemos en el GETIRBE. El GETIRBE, este palabra, es el Grupo de Trabajo para el Despliegue de la Infraestructura de Recarga de Vehículo Eléctrico, que es el órgano de gobernanza que preside el Secretario de Estado de Energía y del que forman parte otros ministerios implicados en el desarrollo de la infraestructura de recarga, comunidades autónomas, asociaciones sectoriales, y que tiene por finalidad, al final, facilitar el despliegue de la infraestructura de recarga necesaria para el vehículo eléctrico. Además, la Secretaría de Unidad de Mercado de la Dirección General de Política Económica, del MINECO, vio que era conveniente, que era necesario el fomentar que se hicieran guías como la que presentamos aquí hoy. Gracias a la FEMP nos hemos reunido aquí hoy, como decía Carmen, más de 270 representantes de distintas entidades locales con una finalidad común al final, que es poder conocer en mayor detalle las instalaciones de recarga de vehículos eléctricos y discutir el papel que como administración local tenéis en la tramitación administrativa de los puntos de recarga de vehículos eléctricos que se quieren instalar en los respectivos municipios. Yo creo que todos hemos vivido cómo de rápido avanza la tecnología en nuestra vida diaria y la movilidad no escapa a esta transformación. Sin apenas darnos cuenta, las administraciones nos hemos encontrado encima de la mesa con solicitudes para tramitar dentro de nuestras respectivas competencias, expedientes de instalaciones para las que la regulación actual a veces ni siquiera estaba del todo preparada y que había que catalogar y adaptar a nuestros procedimientos. Yo creo que el conocimiento de los distintos tipos de recarga, así como su tramitación administrativa, según su ubicación y potencia, es algo relativamente reciente e implica la participación de distintas administraciones, desde la administración local a la autonómica y a, por supuesto, la del Estado. La normativa se ha ido adaptando y más que se adaptará en los próximos tiempos, pero como siempre pasa con la tecnología, desgraciadamente a veces va más rápido el desarrollo tecnológico que la normativa. Y esto creemos que hace que webinars como el que hoy nos ocupa sean necesarios, y más en una administración como es la local, que abarca más de 8.000 municipios, y en cualquiera de ellos os puede llegar una solicitud de instalación de un punto de recarga. Yo creo que todo lo que hagamos por dar orientación sobre cómo implementar de una forma armonizada, homogénea y eficiente la normativa va en beneficio de
de todos. A finales del primer trimestre de este año, la red de infraestructuras de recarga de acceso público operativa en España ya alcanzaba más de 43.000 puntos, en concreto 43.559, que están registrados, como seguramente conozcáis, en un registro oficial que es el RIPRE, gestionado por el MITER, y a lo mejor, y lo comento sobre todo por el equipo de comunicación y del Departamento de Movilidad de IDAE, a lo mejor en el chat podíamos poner el link a ese RIPRE, a ese registro oficial, para los que no lo tengáis ubicados. Y además recientemente podemos añadir también el mapa REVE, que es un mapa que gestiona Red Eléctrica, donde se puede consultar más de 26.000 puntos de estos puntos de recarga, pero además con información dinámica, ¿no? Que yo creo que es algo que es muy útil para los usuarios de este tipo de vehículos. Aunque hemos alcanzado un despliegue acorde en cuanto a infraestructuras de recarga al parque de vehículos eléctricos que hay actualmente en España, que son cerca de 600.000, es evidente que necesitamos seguir incrementando el despliegue si queremos alcanzar los ambiciosos objetivos de penetración de vehículo eléctrico que fija el PNIEC, que es nuestro Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que habla de 5,5 millones de vehículos electrificados en 2030. El despliegue de la infraestructura de recarga en nuestro país tiene una barrera, que es la administración administrativa, que es compleja, que tiene muchas ventanillas, porque está la de los ayuntamientos, pero también está la de la comunidad autónoma, también está la de las distribuidoras, y en ocasiones todo el proceso puede llevar hasta 2 años, con lo cual todo lo que podamos hacer por optimizar, por reducir estos plazos, mejor que mejor. Los ayuntamientos, vosotros sois competentes de autorizar mediante las licencias correspondientes el inicio de la instalación, y desde el Gobierno, a fin de agilizar esos trámites, modificamos la ley del sector eléctrico, afectando así al procedimiento de las entidades locales. Es necesario que hagamos llegar esas modificaciones del BOE, esa nueva regulación, a vosotros, a los más de 8.000 municipios, y tratar de facilitar el conocimiento que tengáis para poder hacer, como os decía antes, una aplicación lo más efectiva de la normativa vigente en el marco de vuestras competencias. Es en este contexto y en el marco de las actuaciones que se han ido poniendo en marcha por el GTIRBE, en el cual vemos necesarios sesiones como estas o como otras que iremos realizando a lo largo del año, y para las cuales, por supuesto, seguiremos contando con Arturo y con AEDIVE. Asimismo, para las labores divulgativas de todas estas actuaciones, incluida la necesidad de que los municipios apliquen correctamente el artículo 48.5 de la Ley del Sector Eléctrico, que es esa modificación que os comentaba, consideramos que la labor de la FEMP es esencial. Por lo tanto, y ya voy concluyendo, la finalidad de esta sesión es comentaros y completar la guía que se está elaborando con AEDIVE y con la FEMP. La completaremos, por supuesto, con las aportaciones que recibamos a lo largo del día de hoy, para facilitaros el conocimiento y la gestión del despliegue de infraestructuras de recarga, proporcionando información lo más clara posible sobre sus tipologías, requisitos y procedimientos administrativos, con el fin de agilizar su implantación. Por último, mencionar que considero muy importante que podamos compartir experiencias de ayuntamientos que ya han aplicado la nueva regulación en sus procedimientos, pues creo que al final son los que mejor podrán asesorar y servir de ejemplo a otros que aún no hayan modificado sus tramitaciones. Agradecer de nuevo a la FEN que han identificado y facilitado el contacto de los representantes de distintos ayuntamientos que hoy nos van a acompañar hoy con sus experiencias, como son Fernando del Ayuntamiento de Madrid y Juan Carlos de Vitoria, y desearos a todos un webinar muy, muy fructífero. Muchas gracias. Carmen, no te oímos, creo que estás muteada. Perdón. Decía que es el turno de Cristina Montalbá, de la Federación de Municipios y Provincias. Bienvenida. Hola, buenos días a todos. Yo, en fin, no había oído, o pocas veces había oído a alguien dar las gracias tan bien como lo ha hecho Miguel. O sea, no se ha dejado a nadie por citar. Te agradezco muchísimo la gratitud, tus palabras y bueno, pues yo tampoco me voy a quedar atrás. Así que muy buenos días a todos desde la Federación, y quiero empezar agradeciendo también al IDAE, a EDIVE, su implicación en la organización de esta jornada, y muy especialmente a sus directores y a quienes hoy nos acompañáis desde las administraciones locales.
Coincidimos todos en que estamos en un momento decisivo y desde la Federación estamos convencidos en que la transición hacia una movilidad sostenible es uno de los grandes desafíos y también una de las mayores oportunidades que afrontamos y que no podemos permitirnos más retrasos si queremos alcanzar los objetivos de neutralidad climática marcados por la Unión Europea y asumidos evidentemente por España. En este contexto, avanzar con rapidez en el despliegue de infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos resulta imprescindible y las entidades locales desempeñamos un papel fundamental en este proceso, no solo porque gestionamos el espacio público, sino porque tomamos decisiones que impactan directamente en la movilidad urbana, en la calidad del aire y, por lo tanto, en la salud de nuestros ciudadanos. Sin embargo, somos conscientes de que este camino no está exento de dificultades y que los ayuntamientos se enfrentan a barreras técnicas y administrativas que ralentizan la implantación de esta infraestructura. Necesitamos acompañarlos con financiación, con seguridad jurídica y con simplificación administrativa. Por eso hoy presentamos esta guía de orientación a los municipios para el despliegue de infraestructuras de recarga del vehículo eléctrico que está pensada para facilitar ese trabajo, que sea una herramienta útil, clara y adaptada a la realidad local y que siga abierta a aportaciones como las que comentaba Miguel y que hoy seguro que surgen algunas y que por parte de la FEM tenemos pendiente y pasaríamos a aprobación de nuestra Comisión de Transportes y por último por nuestra Junta de Gobierno. Son pequeños pasos finales para validar un gran trabajo del que nos sentimos satisfechos y del que también quiero aprovechar para felicitar a todos los equipos técnicos, incluido el de la Federación Española, que han hecho posible que hoy podamos presentar este documento y que sea un documento eminentemente práctico. En este sentido, la guía que presentamos yo creo que recoge aspectos clave, desde los distintos tipos de recarga y su integración en la planificación urbana, hasta el uso de instrumentos como la declaración responsable, que va a permitir la simplificación de trámites sin menoscabar el cumplimiento normativo. Se incluyen también ejemplos de buenas prácticas, como ha explicado también el director, y un modelo de declaración pensado para su incorporación directa en los procedimientos locales. Además, voy a aprovechar que ha dicho que somos como 270, que desde la FEM queremos destacar el compromiso que mantenemos con la prestación de servicios que facilitan esa transición. Y prueba de ello es que esta misma semana hemos firmado un acuerdo marco por parte de nuestra central de contratación para el renting de vehículos eléctricos, que va a permitir a las entidades locales acceder a esta solución sostenible de movilidad con cobertura técnica y seguridad jurídica garantizadas. Así que, hecho este inciso, del que espero que hayáis tomado buena nota, y volviendo a la guía, hoy además creo que lo más importante es que vamos a escuchar experiencias de ciudades como Madrid y Vitoria, a las que yo agradezco personalmente y la FEM agradecemos de forma anticipada su participación y el ejemplo, porque de ahí es de donde más vamos a aprender todos y desde donde más vamos a sacar provecho, porque cada buena práctica es un paso más para facilitar la electrificación en todo el país. Yo creo que, ya acabo, que desde la FEM nuestro mensaje es claro. Los gobiernos locales debemos estar en el centro de la Estrategia Nacional para la Movilidad Sostenible y para ello, reitero, necesitamos financiación, apoyo, coordinación y herramientas eficaces. Y esta guía yo creo que es una gran muestra del trabajo conjunto entre administraciones y con el sector privado para avanzar en esa dirección y que ningún ayuntamiento, grande o pequeño de este país, se quede atrás. Así que hoy damos un paso importante, pero no será el último. A partir de aquí estoy convencida de que seguiremos compartiendo conocimiento, resolviendo dudas y construyendo conjuntamente las condiciones necesarias para desplegar con agilidad y eficacia una red de recarga eléctrica al servicio de una movilidad más limpia, moderna y sostenible. Estoy convencida de que esta jornada servirá para aclarar esas dudas y compartir esas experiencias y reforzar el papel de los municipios y ciudades en este proceso. Así que gracias a IDAE, especialmente a Miguel Rodrigo por todas las facilidades, gracias a EDIVE por su rigor e implicación y gracias sobre todo a quienes hoy nos acompañáis en este webinar por vuestro compromiso desde los gobiernos locales de España. Vale, muchas gracias, Cristina. Ya están puestos los enlaces que ha pedido Miguel Rodrigo al mapa REVE y al registro RIPRE, por si os interesa, aquí nos estáis siguiendo.
Ahora el director de IBE, Arturo Pérez, va a realizar una presentación sobre el contenido de la guía. Cuando quieras. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias por la organización y el compromiso tanto del IDAE como de la Federación de Municipios y Provincias para la realización de este webinario. Simplemente presentarnos muy brevemente a EDIVE. Es una asociación empresarial que aglutina la cadena de valor industrial, tecnológica y de servicios de la movilidad eléctrica en España y Portugal, y aglutinamos a ese ecosistema de empresas que trabajan por este impulso. Antes de empezar, decir simplemente como que es perogrullo en este webinario, pero bueno, al final la administración pública en España se compone de tres capas: la administración central, la regional y la local, y cada una de ellas tiene capacidades y tomas de decisión que pueden acelerar o no, pues este y cualquier otro mercado, ¿no? Por lo tanto, para nosotros los ayuntamientos son actores fundamentales y evidentemente hay más de 8.000 municipios en España, y para nosotros, desde la perspectiva de la movilidad eléctrica, no hay municipio pequeño, es decir, hasta el municipio con menos densidad de población y a lo mejor de espacio geográfico es de los más estratégicos a la hora de hacer un despliegue de infraestructuras de recarga. Por lo tanto, lo más importante es que los ayuntamientos sepan que hay un ecosistema empresarial que está dispuesto a colaborar con las entidades locales para hacer un despliegue de infraestructura de recarga eficiente. Y bueno, pues es fundamental poder contar con esa colaboración de esas administraciones para poder ser lo más eficientes posible. Voy a ver si puedo compartir la presentación, que entiendo que no habrá ningún problema. Y si Dios quiere, no daré la nota y podré presentarlo así. Vale, perfecto. Creo que se ve. Y como decía, bueno, pues vamos a dar una serie de detalles sobre esta guía práctica. Y empezaremos diciendo que el objetivo de la guía, pues, por un lado, ayudar a los ayuntamientos a gestionar ese despliegue de infraestructura de recarga pública, que los municipios, como decía antes, juegan un papel clave y que es fundamental que abracen esta tecnología, bueno, pues con entusiasmo y con la colaboración público-privada, porque para eso estamos las empresas, para ayudar a los municipios a hacerlo de forma eficiente. Eso implica facilitar información sobre tipos de carga y procedimientos administrativos que se han de conocer desde las administraciones locales y contribuir, como bien decía el director general del IDAE, pues a los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima en la mejora de la calidad del aire y la sostenibilidad urbana. Bueno, aquí un breve despliegue de información sobre las tipologías de la infraestructura de recarga, de la que soy consciente que muchos ayuntamientos y sus responsables técnicos ya tendrán conocimiento. Evidentemente, la carga que llamamos lenta, bueno, pues básicamente es una carga que denominamos vinculada en el hogar o lugar de trabajo, en ámbitos residenciales, pero luego tenemos esa carga de oportunidad que también se despliega en el sector terciario, que también afecta a la carga semirrápida en centros comerciales, parkings, etcétera. Eh, Toda esta carga también tiene su implicación y ubicación en la vía urbana, en aquellos municipios que consideran que también se pueden establecer ubicaciones donde puede tener mucho sentido, más allá de parkings, etcétera, pues ese despliegue de infraestructuras de recarga, sobre todo para aquellos pues usos intensivos del vehículo eléctrico ligados a servicios públicos que pueden tener mucho interés para ese tipo de despliegue en entornos de vía urbana. Tenemos esa carga rápida que permite una carga más acelerada, bueno, pues también para esos servicios como pues públicos de taxi, VTC, servicios turísticos, también obviamente para el ciudadano. Nos vamos luego a una carga ya que llamamos súper rápida, una carga acelerada que es también en ámbito de las autovías, en itinerancia que llamamos, pues bueno, ya para quien hace pues viajes de media y larga distancia, ¿no? Y esa carga ultra rápida que está también asociada a los nuevos vehículos eléctricos que ya desde hace tiempo conforman el portafolio de los fabricantes, bueno, pues que disponen de alta densidad de batería, capacidad de carga a altas potencias y que permiten una experiencia de uso similar a la combustión en lo que implica la recarga frente al repostaje, ¿no? Bueno, antes se ha comentado, lo ha comentado Cristina, y es uno de los elementos clave en la participación de los ayuntamientos, esa declaración responsable, que es un documento en el que, es decir, no es una
carta de carta blanca, ¿no? para los operadores, sino que es una declaración en la que los titulares declaran que bajo su responsabilidad se cumplen con los requisitos legales para instalar y operar un punto de recarga. Es decir, no va a haber... eh, no se puede hablar nunca del 100% como dato empírico, pero es decir, por lo general los operadores de recarga lo que no se van es a jugar el no cumplir con todos los requisitos que implica ese despliegue para que luego, una vez desplegado, pues si no en una inspección se ve que no cuenta con lo que tiene que contar una instalación, pues se quede paralizada a expensas de que se cumpla con todos los requisitos. Por lo tanto, ellos son los primeros interesados en que con esa declaración responsable la instalación cumpla con todo lo que tiene que cumplir, ¿no? Esta declaración sustituye a la licencia de obra, actividad o funcionamiento, pero insisto, es algo que se tiene en cuenta desde el operador de recarga para cumplir con todo lo que tiene que ser y está basada en el artículo 69 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común y el artículo 48.5 antes mencionado de la Ley del Sector Eléctrico. Como ventajas, bueno, pues como sabéis, y antes comentaba las tres capas de la administración, un operador de recarga cuando apuesta por el despliegue de infraestructura de recarga se enfrenta a una batería en España de solicitudes de documentación que la verdad es que están haciendo que el proceso de implementación y puesta en marcha y operación de estas infraestructuras en España pues sea bastante complejo, ¿no? Mientras que en otros países es mucho más sencillo. Bueno, lo que tratamos o se trata a través de estas declaraciones responsables es reducir los plazos, evidentemente permite iniciar la instalación desde el momento de su presentación y eso es muy positivo. La simplicidad administrativa que siempre hemos defendido a la hora de tramitar licencias, etcétera, porque como decía una vez más, pues se enfrentan a bastantes capas de la administración y requerimientos de diferentes organismos que la verdad es que hacen complejo en España hacer este tipo de despliegue. Una mayor agilidad, por lo tanto, facilita la implantación en plazos más breves. Eso no significa que se pierda el control público. El ayuntamiento conserva toda su capacidad para inspeccionar y comprobar a posteriori que la instalación está hecha acorde a los requerimientos y, por lo tanto, eso es lo que decía que el operador de recarga va a tener el necesario cuidado para que una vez instalada y puesta en marcha, siendo su modelo de negocio, pues no quede paralizada por cualquier cuestión. Y se mantiene el ingreso tributario, que debe abonarse pues, el impuesto municipal correspondiente. Por lo tanto, pues, bueno, son instalaciones que aunque se plantee la declaración responsable, no atenta a este tipo de cuestiones. En cuanto al contenido mínimo de esa declaración responsable, pues tiene que haber una identificación del solicitante y el emplazamiento de la instalación, obviamente, la manifestación de cumplimiento normativo, técnico, urbanístico y ambiental, el justificante del pago de tributos municipales en el momento en el que se ha exigido, luego hablaremos de algunos impuestos municipales, compromiso de mantenimiento y correcta operación de la infraestructura. Os recuerdo que los operadores de recarga tienen equipos que tienen mantenimiento predictivo y correctivo, gestión 24 horas y atención telefónica. Por lo tanto, es su modelo de negocio y en eso están constantemente pues, poniendo el foco y el esfuerzo. Y la documentación técnica sobre el proyecto, memoria, planos, etcétera. En los casos en los que no se puede aplicar esta declaración responsable son los bienes de interés cultural o patrimonio histórico-artístico, la ocupación del dominio público, que requiere una autorización específica, y instalaciones de más de 3.000 kilovatios de potencia que evidentemente van por otra línea. Pero estamos hablando de una infraestructura que en entornos locales, entornos urbanos y tal, pues bueno, suelen tener mucho recorrido antes de llegar a esas potencias. En cuanto a la planificación e incentivos, tenemos la planificación urbanística y coordinación con el distribuidor de la compañía eléctrica para integrar la recarga eléctrica en la planificación municipal, lo cual es muy importante porque de ahí el conocimiento de esa disponibilidad de potencia, priorizar ubicaciones estratégicas, como serían aparcamientos, hubs, transporte, pero también vía urbana allá donde fuera oportuno o necesario. Coordinar con distribuidoras eléctricas, prever la disponibilidad de esa potencia, porque eso es lo que nos va a permitir, bueno, pues incluso acelerar los trámites y sobre todo disponer del recurso más importante que tienen todo este tipo de instalaciones. Y la planificación previa que acorta los plazos de conexión y los trámites técnicos. En cuanto a los incentivos fiscales municipales, las bonificaciones posibles según el Real Decreto Ley 29/2021, pues están el IBI, obviamente hasta el 50% si el inmueble tiene puntos de recarga. El IAE hasta el 50% para empresas con puntos de recarga y luego está el ICIO
que tiene hasta una bonificación del 90% para este tipo de instalaciones en obras pues que a veces suponen un dolor para el operador de recarga porque ya tiene unos costes adicionales y como sabéis la ley establece que hay opciones para una rebaja entre el 20 y el 90%. Hay quien aplica el 90, hay quien aplica el 20. Nosotros lo que nos gustaría es solicitar que los ayuntamientos en ese impulso para el despliegue de infraestructuras de recarga, bueno, al menos durante un tiempo, pues tuvieran a bien pues hacer ese, durante unos años, permitieran que ese despliegue fuera acompañado de una bonificación que fuera lo más favorable posible para que el operador de recarga pues disponga de más capacidades para poder desarrollar estas infraestructuras. En cuanto a buenas prácticas municipales, entendemos que incluir obviamente la declaración responsable en el procedimiento estándar de tramitación es absolutamente clave y la disponibilidad de plataformas digitales municipales para facilitar su presentación. Al final, todo lo que agilice el ámbito de la presentación de estas declaraciones y de cualquier documentación, pues es clave. Y bueno, pues con esto yo quería dar conclusión a la presentación que hemos hecho y sobre todo dar a entender qué es lo que estamos haciendo a través de esta guía. Y desde IDIBE, obviamente, como estamos a disposición de la propia FEM y obviamente siempre del IDAE, pues a disposición de cualquier municipio que considere que podemos ayudarle para agilizar todos estos procesos y agradeciendo el tiempo que me han dado para poder dar esta presentación, pues sin más, ya dejo paso al siguiente turno. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Bueno, ahora vamos a comenzar con la sección de buenas prácticas y para empezar va a intervenir Fernando del Valle, que es jefe del Departamento de Tecnologías Limpias en el Ayuntamiento de Madrid. Cuando quieras. De acuerdo, muchas gracias y bienvenido todos a este webinar. Voy a compartir la pantalla y espero no meter la pata, que estas cosas me suelen pasar con las presentaciones. Creo que se verá. Bien. Bueno, como han presentado, trabajo para el Ayuntamiento de Madrid y en esta presentación lo que pretendemos es compartir cuáles son las actuaciones que hemos valorado a la hora de promover una infraestructura de recarga de acceso público en el Ayuntamiento de Madrid. Y a ese respecto, lo primero que tenemos es una dificultad y es saber cuánto o qué tenemos que hacer los ayuntamientos, en nuestro caso el Ayuntamiento de Madrid, para promover que haya una infraestructura de recarga de baterías de vehículos eléctricos. Y ahí, buscando información, pues claro, tenemos distintas fuentes, el Plan Nacional de Integral de Energía y Clima, estudios que se hacen en diversas organizaciones, tenemos normativamente también pues, el reglamento de la infraestructura de los combustibles alternativos, que establece unas determinadas necesidades de puntos de recarga, de acceso público, en función del número de vehículos que haya en cada momento circulando, pero nos encontramos con que muchas de las previsiones basadas en la existencia de un parque de vehículos, pues están lejos de la realidad, no se alcanzan con el parque circulante de vehículos, de tal modo que la realidad se mantiene un poco lejos de esta previsión futura y no sabemos exactamente cómo proyectar. Lo que sí que parece claro es que va a haber una gran necesidad de recarga, que la recarga del vehículo eléctrico no es totalmente equiparable con el repostaje de los combustibles carburantes que conocemos hasta ahora y que por tanto hay que adaptar esta infraestructura. Y a los ayuntamientos nos toca de alguna manera, pero ¿por qué nos toca? Es decir, una cuestión que también nos pasa y pasará al resto de representantes municipales que hay aquí, que es que se dirige el ciudadano al ayuntamiento, que es la administración que tiene más cercana, sobre una cuestión que es de una competencia, bueno, un poco singular, porque no lo tenemos determinado como servicio público en ninguna disposición de carácter legal. La ley del sector de hidrocarburos, que se hace, uy, perdón, la ley del sector eléctrico que se ha citado antes, bueno, habilita que la prestación de los servicios de recarga los pueda dar cualquier consumidor que quiera dedicarse luego posteriormente a esa actividad. Y por tanto, los ayuntamientos, ¿cómo podríamos intervenir? Queda claro un poco que tendríamos interés, pues es una cuestión relacionada con la movilidad, sobre la que sí que tenemos una competencia directa por la ley reguladora de las bases del régimen local, también sobre el medio ambiente, evidentemente en la calidad del aire. La movilidad eléctrica nos afecta mucho, una competencia muy directa que tenemos, que es el cuidar por el medio ambiente urbano, pero en realidad no se encuadra en ninguna de estas competencias que expresamente se regulan en la ley de base del régimen local, con lo cual si queremos promover nosotros de manera directa, al margen de lo que hagan los particulares, la recarga como
para prestar ese servicio de recarga, no evidentemente a los vehículos propios del ayuntamiento, que bueno, eso es como cualquier consumidor, hacemos una estación de recarga y ya está. Pues tendríamos que asumir esa competencia. Esa competencia si es que se quiere hacer de manera directa por el ayuntamiento. Ni siquiera Madrid, que tenemos este marco legal un poco especial que nos da la ley de capitalidad, nos habilitaría a hacerlo sin pasar por esta asunción de la competencia. Así, el Ayuntamiento de Madrid, dentro de su estrategia, pues sí que ha considerado que tiene que intervenir para promover que haya una red de recarga de baterías de oportunidad rápida, es decir, de tal manera que se ofrezca una solución, digamos, con respecto a lo que ha dicho Arturo, vinculada a esta solución más de alternativa de oportunidad y no a la red de recarga habitual, que entendemos que tendrá que estar cubierta por la iniciativa privada, como explicaremos luego más adelante. Entonces, una vez que se decide que haya un servicio de recarga de acceso público, hay que valorar opciones. Oye, se puede hacer de una manera directa o se puede hacer de una manera indirecta. Si lo asume directamente el ayuntamiento, que se podría hacer, ya hemos dicho, asumimos esa competencia, pues habría que crear este servicio que lo gestione, ya sea por el propio ayuntamiento, con los costes que tendría en cuanto a personal, gestión, medios técnicos, por supuesto luego la infraestructura, las inversiones que habría que hacer. O se podría incluso llegar a atribuir en aquellos casos en los que se justifique, como se desarrolla la ley de régimen de bases locales, que lo puede hacer una empresa pública si la hace de una manera más eficiente, pues que lo podría hacer. Nosotros tenemos a AMT, que realiza, la empresa municipal de transportes de Madrid, que realiza actuaciones de recarga y que las está haciendo en los parkings e incluso, bueno, en su actividad propia con los autobuses, y se podría valorar haberle trasladado, prestar este servicio también abierto al público. También, por supuesto, podría darse una gestión indirecta si se llegara a justificar que económicamente y organizativamente es lo más interesante, a través de un contrato de concesión de servicios o concesión de obras se podría llegar a articular, de los que están previstos en la ley del sector público. En estos casos, ya sabemos, todo lo que sea contratos de concesión tiene que haber una cierta transferencia del riesgo operacional al contratista. Es decir, no sería tan propio, sino que tendría que ser una situación más compartida. Todos estos procedimientos evidentemente llevan una cierta tramitación que desafortunadamente, pues ya sabéis, legalidad, informes, tramitación, pues come un cierto tiempo. Y luego queda otra opción, que es finalmente por la que ha optado el Ayuntamiento de Madrid para tratar de promover la infraestructura de recarga rápida de oportunidad. Y es coger un poco el símil con el repostaje de los productos petrolíferos. En general, hay también iniciativa privada que puede trabajar, que conoce esta situación para la que actualmente, con lo que hemos explicado antes, que hay una demanda de recarga un poco inferior a la que daría una masa crítica como para que fuera totalmente rentable la inversión en estas infraestructuras, y sobre todo teniendo en cuenta en un entorno urbano como es Madrid, puede que en otro municipio no tanto, en el que el coste del suelo es muy fuerte para tenerlo que afrontar con una actividad que no es muy rentable, pues ofrecer que haya espacios públicos, de dominio público, que se puedan destinar por operadores privados para realizar una actividad privada a través de un régimen de una concesión de manial, que es finalmente por lo que hemos optado, haciendo unas diferentes convocatorias de concesiones de maniales, de parcelas y en algún caso también de la vía pública para la ejecución de infraestructuras de recarga. Esto, por supuesto, no se descubre la pólvora, no deja de ser una concesión de manial como otra cualquiera de las que se gestionan por las entidades locales, en las que, bueno, hay que realizar una serie de trámites que tienen que venir a fijar, a determinar que sea un procedimiento de concurrencia en el que, desde luego, esté abierto a todos aquellos que quieran presentar y reúnan los requisitos técnicos, que se marque un plazo que dé una cierta rentabilidad suficiente, pero que no comprometa el uso futuro del dominio público y que, bueno, se debe a la fijación de una tasa, perdón, un canon según corresponda. Por supuesto, aparte de esto, en nuestra ordenanza de licencias de declaraciones responsables ya se considera, además tenemos la habilitación para que en este mismo título concesional se pueda dar la habilitación urbanística para la ejecución de las obras, con lo cual al que resulta ganador de la concesión se le da una seguridad de que ya con su propuesta se va a poder ejecutar. En este ámbito, entonces, ¿qué hemos hecho desde el Ayuntamiento de Madrid? Pues actuar en varios campos.
para fomentar la recarga de baterías de vehículos eléctricos. Por un lado, lo que decíamos, la recarga dedicada. Ahí no hay una intervención directa, más allá de que se reguló una infraestructura de recarga mínima previa al Real Decreto Ley 29 del 2021, que también estableció que había una dotación de recarga mínima para todo edificio que tuviera una serie de plazas de aparcamiento. Y también se ha hecho inversión en para que los edificios municipales se adecúen al cumplimiento de esa infraestructura de recarga mínima y además la flota municipal pueda recargar en los propios edificios municipales. Y se están dando subvenciones para que los particulares ejecuten instalaciones troncales de estas infraestructuras de recarga dedicadas para sus vehículos en edificios residenciales y en los aparcamientos para residentes que son de propiedad municipal. En lo que se refiere a la promoción de la recarga de acceso público, pues hemos tenido varias actuaciones. Una inicial que fue muy bienvenida, pero en la que tiene ahora ya menos demanda, que era ceder equipos de recarga. En un momento en los años 19, 20, había pocos equipos o había poca facilidad para acceder a ellos y el coste era importante para aquellas entidades que querían ofrecer un punto de recarga, pues no, mercados municipales, bibliotecas, lugares donde había un uso o había aparcamientos y se quería ofrecer la recarga, pero era muy caro dotar los equipos. Bueno, pues sacamos ciertas convocatorias para ofrecer que pudieran usar los titulares como una autorización de manial, no como concesión, durante un periodo de 4 años estos equipos. Pero ya digo que eso ahora con la profesionalización de la recarga tiene menos demanda. La segunda opción, que es la que consideramos más importante, es la promoción del uso la promoción de ejecución de estaciones de recarga, grandes estaciones de recarga, hub de recarga, como queráis llamarlos, en parcelas municipales, de tal modo que limitamos el impacto que tiene el coste del suelo para el promotor y así aseguramos que haya que haya una suficiente infraestructura de recarga sin comprometer a demasiado plazo el uso del suelo. Y por último, de una manera colateral, simplemente de apoyo, para esta primera fase de desarrollo del vehículo eléctrico, se promovió también la ejecución en concesión de manial de una red de recarga de oportunidad en vía pública, a través de una serie de lotes. ¿Qué dificultades hay en la tramitación de cualquier procedimiento? Pues nos encontramos, como ha comentado antes Arturo, la primera de todas es las dificultades técnicas. Es decir, a la hora de seleccionar los emplazamientos, nos encontramos con que la primera traba es la presencia o no de una infraestructura de distribución eléctrica suficiente para darnos la potencia que vayamos a necesitar y a un coste adecuado. Es decir, no vamos a lanzar una acometida de 200 metros para levantar la ciudad para hacerlo. Entonces, lo primero a la hora de seleccionar los emplazamientos es que sean interesantes para el vehículo, estén cerca de una zona donde el vehículo pase, que haya de alta ocupación, con aceras suficientes, que eso también es una complejidad, que no interfieran con los usuarios, o encontrar parcelas que tengan alta capacidad para una red de alta y media tensión en las cercanías para darnos esta potencia. Eso es lo primero que habría que acometer, trabajar con la compañía distribuidora a través de las peticiones de acceso y conexión y encontrar un punto de conexión que nos permita plantear este proyecto y que es el punto clave sin el cual no se puede arrancar. Luego, a la hora de determinar la tramitación del procedimiento, es cómo se va a hacer. Y entonces, para esto tenemos muchas dificultades los técnicos municipales. ¿Por qué? Porque tenemos que establecer un expediente administrativo en el que se haga una estimación económica, tanto sea para contratarlo, para promoverlo directamente, como para establecerlo en régimen de concesión, sobre qué beneficio va a sacar el operador. Y claro, ese beneficio está vinculado a los precios de la energía, que ya sabemos todos que son complejos de determinar a corto plazo, pues no digamos ya a medio y largo plazo, como con los precios de venta. También están vinculados a otra serie de operaciones y de, digamos, ofertas que puedan tener los operadores de estos tipos de puntos de recarga y al precio de las inversiones, que son muy volubles en un mercado tan tecnológico. Digamos que esta sería la mayor dificultad para un técnico municipal afrontar este tipo de estudios económicos, aunque es solventable, por supuesto. Se han hecho, se pueden hacer. Los nuestros, en todas las convocatorias que hemos hecho, son públicos, son consultables. Por supuesto, habrá algunos más acertados, otros más errados, pero pueden facilitar el trabajo para cualquiera que quiera meterse en esta labor. En cuanto a las legales, como hemos dicho, pues si es un contrato, pues las dificultades de los contratos, si es una concesión, las dificultades de la concesión, y si al final se hace algún convenio para gestionarlo, pues las dificultades de los convenios. No es nada que nos sorprenda y es simplemente trasladar lo que ya sabemos de otras modalidades de contratación o de concesión a las administraciones.
¿Qué problema hay más grande, más difícil de afrontar y que tiene una componente de oportunidad? En el caso en el que se asuma ese servicio como propio, la fijación de precios. Porque establecer un precio público para una prestación de un servicio que, ya digamos, tiene estos costes tan volubles y vinculados a la energía, y además ese servicio propio, en caso de que alguien decida asumirlo, alguna entidad local, como muchas lo han hecho, pues tiene que jugar con ese doble, digamos, esa doble variable de, por un lado, tiene que ser interesante para el usuario, pero por otro lado, hay que evitar que sea excesivamente interesante con respecto de otras opciones por la iniciativa privada, porque si no se restringe la iniciativa privada y al final este despliegue que necesitamos necesitamos que todos participen, necesitamos que haya iniciativa privada y que la respalde el sector público, porque se trata de un cambio de paradigma absoluto en la ciudad en el que no podemos tirar solamente unos o no se les puede atribuir a otros. Con todo esto, por contar un poco lo que hay en Madrid, sin intentar aburrir, ya tenemos una red bastante mallada de puntos de recarga de recarga rápida, de recarga de oportunidad, en la que ahí solamente las que están que cuentan con iniciativa municipal, pues ya llegan a este número, en el que están los equipos que, como hemos comentado, se han ido cediendo por una autorización de uso durante 4 años a quienes tienen espacios para ello, pues estaciones de servicio en algún caso, mercados municipales, centros comerciales, y que en su momento dio buen resultado, aunque ya os decimos que ahora esto no está teniendo ya mucha demanda. Nuestra medida estrella, que sería promover estaciones de recarga en parcelas patrimoniales. ¿Por qué hablamos de medida estrella y por qué esta solución? Digamos que hay tres modelos de desarrollo de la recarga de baterías de acceso público. Hay ciudades en las que se está promoviendo unas redes muy diseminadas con múltiples puntos de pequeña potencia por muchas partes, otras en las que solamente se plantean ciertos hubs con gran número de puntos de recarga y mucha potencia. Nosotros nos orientamos un modelo un poco mixto, pero sobre todo con mucha importancia a esos grandes hubs de potencia. ¿Por qué? Porque, digamos, no comprometen el uso de la vía pública como requiere hacer una red mucho más mallada. Eh, las estaciones de recarga, los cables, los cargadores, el vehículo en el proceso de recarga, al final tiene un impacto para el resto de usuarios de la ciudad que es importante y que hay que tener en cuenta y mantenerlos durante mucho tiempo cargando los vehículos al final no queremos que sean, las calles no queremos que sean garajes, hay una circunstancia heredada en la que los vehículos en Madrid duermen en la calle eh, y digamos que las entidades locales entramos en la vorágine de intentar solventar el problema del aparcamiento cuando nos excedía y no hay más coches que espacio y no queremos que nos ocurra lo mismo con la recarga, es decir, no podemos asegurar que cada ciudadano tiene un punto de recarga y no se puede, no hay posibilidad y por tanto optamos más por este otro modelo mixto de punto de recarga dedicado en espacios privados y ofrecer espacios públicos para grandes hubs digamos, aderezado con algunos puntos de recarga de baterías de oportunidad en vía pública. Así, el que venga a cargar sabrá que aquí, en este tipo de parcelas en las que contamos con 25, 30, 40, 50 puntos de recarga rápida que recargan en periodos de 15, 20, 30, 40 minutos en función de la capacidad de la batería y del modo de recarga que se use, van a poder tener esa necesidad de recarga cubierta en un periodo de tiempo razonable. ¿Hemos hecho recarga en vía pública? Lo que hemos dicho, sí. No recarga lenta, no recarga semirápida, es todo recarga rápida lo que hemos planteado. No queremos que el vehículo quede muy vinculado durante mucho tiempo a la vía pública con soluciones en las que haya múltiples equipos de recarga. Es decir, para dar cierta certeza al usuario de que va a llegar y va a poder cargar, pues estamos planteando soluciones como las que se ven, en las que haya un mínimo de 3 plazas de estacionamiento con 3 equipos de recarga que le permitan recargar si haya uno o dos usuarios. En general no es que hayamos tomado la foto un mal día, es que suelen estar con poco uso. A continuación veremos cuál es el uso. Dificultades a la hora de establecer estas estaciones de recarga, principalmente la accesibilidad. En la vía pública, como estábamos comentando, pues no tenemos aceras alineadas con el asfalto en muchos casos, las mangueras ocupan un espacio, las aceras, encontrar, aunque sea Madrid una ciudad grandísima, aceras que una vez puesto el equipo de recarga y los armarios, en caso de que el suministro sea en baja tensión, como este caso, dejen un espacio para el peatón suficiente, 1,8, 2 metros, pues no son tantas. Y si ya además necesitamos que haya cerca un punto de conexión de la compañía distribuidora que nos permita dar potencia 100, 150 kilovatios en baja tensión, pues más difícil todavía.
Con lo cual nosotros esto es lo que hemos tratado de aderezar, 61 localizaciones con estos puntos de recarga, que son más de 150, y han sido procedimientos realmente rápidos, en 3 lotes, en concesiones de maniales, en los que en menos de un plazo de 9-10 meses hemos resuelto las convocatorias, y en un plazo de entre 8 o 9 meses se han ejecutado las estaciones de recarga. Ejecutado que no puesto en servicio, porque luego ahí tenemos las dificultades que comentaba también antes a Arturo, con problemas de conexión, acceso con las compañías distribuidoras que hay que ir puliendo. A día de hoy, ¿esta infraestructura que hemos estado mostrando entre unos casos y otros de recarga es suficiente? Pues a día de hoy sí, es suficiente para esta recarga de oportunidad. Si veis los datos, el promedio de utilización y el promedio de recarga, pues la mayor parte del tiempo las estaciones de recarga están vacías. Y cuando cargan, pues las cargas son parciales, es decir, cargan en torno a 20 kilovatios hora, 18, 20 kilovatios hora, cuando una batería de un vehículo eléctrico pues iría ya a capacidades, están entrando a 60, 70, 80 kilovatios hora. Con lo cual vemos que sí se está dando este uso de recarga de oportunidad, de respaldo a la red de recarga dedicada, y esa recarga dedicada que cada particular tendrá en su domicilio, lugar de trabajo y demás, eh, viene a complementarse con esta red de recarga de oportunidad. Y por nuestra parte, nada más, simplemente bueno, quedar a disposición de todo aquel que tenga interés en obtener más información. Nuestras convocatorias están accesibles en la plataforma de contratación del sector público, de tal manera que se puede encontrar más información sobre ellas. Un instante que se me ha ido la presentación. Y, y nada, simplemente pues quedar a disposición y para todo lo que necesitéis. Muchas gracias por tu presentación, Fernando. Ahora vamos a dar paso a Juan Carlos Escudero, jefe del área de movilidad del Centro de Estudios Ambientales de Vitoria. Adelante, Juan Carlos. Sí, nada, muchas gracias. Buenas tardes ya a todas y a todos. Gracias por la invitación. Creo que ya está proyectándose lo que es la portada, ¿no?, de la presentación. Bueno, pues lo primero de todo quería agradecer a FEM y a IDAE la oportunidad de participar en este evento. Y la verdad es que la guía que ha presentado Arturo nos hubiera venido muy bien hace un montón de años. Pero bueno, como nunca es tarde, si la dicha es buena, y si nos puede seguir guiando de cara al futuro y ayudando a otras ciudades, pues mejor que mejor. Bueno, mi presentación yo creo que complementa muy bien la que ha realizado Fernando, o sea, porque yo creo que ha hecho un desglose bastante pormenorizado. Entiendo que es también lo que aborda la propia guía, ¿no?, en cuanto a cuál es el marco que se debe considerar el despliegue de este tipo de soluciones. Pero bueno, yo voy a centrar básicamente en cuál ha sido el recorrido que ha seguido nuestra ciudad, Vitoria-Gasteiz, y cuál es el momento actual, ¿no? Y cuál es la estrategia que en este momento pues, hemos seguido. Pero en fin, ¿por qué no me pasa en la pantalla? Sí, vale, bien. Bueno, lo primero de todo, yo quería, pues, bueno, reforzar, ¿no?, como ya se comentaba antes, ¿no? O sea que, bueno, pues esta iniciativa de impulsar el despliegue de infraestructura de recarga, básicamente yo me voy a centrar en lo que es la infraestructura de recarga oportunidad, pues obedece pues, a distintas cuestiones de las que ya se han ido trasladando. Pero bueno, en el caso concreto de Vitoria, además, y más en el último momento, a partir de que se admitiera la ciudad dentro de la misión europea de ciudades climáticamente neutras, dentro de lo que era su contrato climático, ese compromiso de la ciudad que asume en el marco de la misión con la Comisión, pues hay distintos ejes y hay uno que desde luego cobra mucho protagonismo, que tiene que ver todo vinculado a la descarbonización del sector de la movilidad. Y en lo que es en el ámbito de la movilidad, pues hay un punto específico que es el relativo a la promoción de la electromovilidad privada y pública de pasajeros y de mercancías. Y además, bueno, pues con un peso importante. Entonces,
En ese ámbito, pues bueno, pues se han venido desarrollando distintas iniciativas y ahora en este momento, pues la verdad es que sí que, pues bueno, esto pues ha desplegado mucho más rápido de lo que todos preveíamos hace un tiempo. Ya voy a comentar, en este momento tenemos en lo que es el término municipal de Vitoria, de acuerdo a la información de Maparrebe, sí que hemos visto que había algún operador que no aparece todavía, como por ejemplo los de Tesla, pero en este momento en lo que sea en ubicaciones de uso público tenemos 343 puntos de recarga en distintos emplazamientos. Y hasta en este momento también pues estamos impulsando el despliegue pues, de la electrificación en flotas de servicio, como por ejemplo el sector del taxi. Ya tenemos un 14% de los taxis que operan en la ciudad ya son completamente eléctricos y ahora salen pues unas líneas de subvención específica para la electrificación de otro tipo de flotas. También ahí incluyendo pues, la electrificación y la descarbonización del transporte en flotas, pues incorporando también cargo bikes, por ejemplo. Todo lo que estamos desplegando en cuanto a la electrificación de la red de transporte público, en este momento ya tenemos 33, la presión de tener 33 autobuses plenamente eléctricos para el año 2027, con la incorporación de los 10 últimos. En este momento tenemos 23. Entonces, bueno. Vale, ¿cuál era el punto de partida? Bueno, en este momento el marco de referencia a nivel de la planificación de toda la estrategia de la movilidad de la ciudad es el Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público 2021-2025, es decir, que tiene fecha de finalización para este año. Y sorprendentemente, pues aquí lo que, sorprendentemente, o realmente, en aquel entonces el reto que nos poníamos era, la única referencia que teníamos en aquel entonces era el Plan Integral de Movilidad Eléctrica del Gobierno Vasco, que fijaba unos objetivos de implantación de infraestructura de recarga a nivel de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que nosotros, pues trasladando más o menos en cuanto a lo que era el peso proporcional que tenía el término municipal de Vitoria en cuanto a población y flota de vehículos, la estimación que hacíamos de aterrizar las cifras que planteaba el Gobierno vasco para el conjunto de la Comunidad Autónoma era que en el año 2020 tendríamos que tener 40 puntos de recarga de uso público y 80 puntos en el año 2030. Ya vemos que a falta de 5 años para llegar al 2030, estas cifras las hemos superado ampliamente. De hecho, incluso tenemos ahora en marcha otra nueva licitación para incorporar otros 20 puntos de recarga. Entonces, pasamos de lo que eran los 21 puntos que teníamos al inicio de la vigencia del plan actual, con lo cual estábamos incumpliendo ese objetivo de 40 puntos que fijaba el plan integral de vehículo eléctrico de Euskadi, pero hemos llegado a los 337 puntos y en estos próximos meses, yo creo que antes del verano posiblemente ya esté adjudicado y podamos incorporar al menos otros 20 puntos más. No todos son de iniciativa municipal. Aquí aparecen recogidos tanto lo que sería la estructura de recarga, pues que se ha desplegado a partir de una iniciativa propia municipal. Sí que es cierto que a través de concesiones de maniales, pero también está pues, toda la infraestructura de recarga que se viene desplegando por parte de iniciativa privada en otros ámbitos de acceso público y esa infraestructura de recarga de uso público, pero fuera de lo que serían las vías de carácter público de la ciudad. Aquí tenéis lo que es la distribución o la caracterización de la infraestructura de recarga que tenemos en la ciudad. Hoy está bastante repartida, o sea, tenemos puntos de recarga, de carga lenta, de carga semirápida y rápida, en una distribución yo creo que bastante equilibrada y también por distintos operadores. Ya veis más o menos, aunque aquí faltaría un poco el zoom pues para ver más o menos cuál es la distribución equilibrada en lo que es el conjunto de la ciudad y el resto del municipio, realmente empieza ya a ser una red bastante tupida y si hacemos ya un zoom, pues ya vemos más o menos cuál es la distribución bastante equilibrada. Esto, por ejemplo, es el barrio de la centro de la ciudad. ¿Cómo se planteó, ¿no? ¿Cómo hemos venido trabajando desde aquí? Cuando estábamos elaborando el borrador del
del plan de movilidad vigente, que entró en vigor en el 2022, pero que establecía el horizonte 2021-2025. Ahí tuvimos un retraso en lo que fue la aprobación formal. Pero bueno, ya en el en torno al año 2019 es cuando empezamos a trabajar, y de hecho, pues lo que era la definición de la primera concesión, la primera licitación por una concesión de Manial, la estuvimos preparando, creo que cuando estábamos todos encerrados en casa, en plena pandemia, o sea, hablando en torno al 2020. Y para definir cuál podía ser la estrategia en el caso de Vitoria, pues nos apoyamos básicamente en dos marcos de referencia. Por un lado, estábamos colaborando en el marco del programa Cívicas con la ciudad de Estocolmo, y nos gustó mucho cuál era el planteamiento que ellos tenían para favorecer el despliegue de la infraestructura de recarga en la ciudad, y básicamente nos apoyamos en ese marco, ¿no? A nivel de establecer la licitación, porque creíamos que era un marco muy atractivo desde el punto de vista de favorecer la competencia en el despliegue de la infraestructura de recarga, y favorecer también un despliegue que teníamos que podía ser relativamente rápido. Básicamente, ¿en qué consistía? Y luego, pero bueno, luego la realidad pues, nos superó. Ese marco, lo que consistía, y así es como lo estableció Estocolmo, es que estableciendo una propuesta de ubicaciones potenciales en el conjunto de la ciudad, el plantear una licitación que, a través de una serie de elementos de valoración dentro de la oferta, se establecía un orden de prelación en lo que era la clasificación de los operadores interesados en desplegar. Entonces, en función del orden de puntuación que habían quedado, se les iba asignando a estos operadores para que eligieran las ubicaciones que estarían interesadas en explotar. Se les daba un plazo de 6 meses, y si en 6 meses habían sido incapaces de desplegar y poner en marcha el punto de recarga, perdían el derecho sobre ese punto, y se le ofrecía al que había quedado siguiente en la lista. ¿Vale? Entonces, bueno, entonces, de cara a arrancar en ese proceso, lo que dijimos, bueno, pues el primer paso debería ser el plantear cuál puede ser la red de ubicaciones ideal, ¿no? Y que fuera coherente con la estrategia de movilidad sostenible y espacio público de la ciudad. Como ha dicho Fernando, nosotros lo que no queríamos era bueno, no ser coherentes en cuanto a lo que es la estrategia de redistribución de usos en el espacio público, y contemplar en ámbitos donde nuestro objetivo es ir reduciendo progresivamente la oferta de aparcamiento público, pues comprometerlo incorporando puntos de recarga. Entonces, nuestra apuesta era que, en la medida de lo posible, la infraestructura de recarga de oportunidad estuviera ubicada fuera de línea de calzada. Entonces, sí, en el ámbito del espacio público, pero fuera de calzada, en esas bolsas de aparcamiento que normalmente suele haber por ahí en urbanizaciones, pero no comprometiendo lo que eran los bordillos de calzada, porque nuestra apuesta es ir poco a poco ir reduciendo la oferta de aparcamiento en esos espacios. Entonces, bueno, encontramos este informe del JRC, en el cual planteaba pues, una metodología para determinar la distribución lógica de puntos de recarga, a partir de una serie de criterios, como lo que era la distribución de la población, la existencia de aparcamientos, la capacidad de la red de distribución, el tipo de servicios o actividades económicas que se establecen en el área. Entonces, aplicando esos criterios, este es el mapa en el que nos venía a identificar las ubicaciones ideales, ¿no? Para pues, plantear una licitación del tipo que os he comentado. Y sobre esos trabajos previos es sobre los que definimos esa licitación, en la cual pues, se seguía la fórmula que os comentamos anteriormente. Previamente, lo que sí que hicimos, antes de sacar esta concesión, el establecer un diálogo con distintos operadores de recarga,
pues para ver realmente si la fórmula que estábamos barajando les podía resultar de interés o no, ¿no? Entonces, en principio, pues parece que sí que tuvimos respuesta por varios de los proveedores que podía ser una fórmula interesante y se sacó la licitación. En principio, una concesión de manera a 10 años, extensible hasta 15, por acuerdo de ambas partes, y siempre pues, con la exigencia al adjudicatario de que cada uno de los puntos de recarga que se le autorizaba tenía que estar en el plazo de 6 meses en marcha, si no perdía los derechos sobre el mismo y pasarían al siguiente. Bueno, sobre esa base se consiguió pues, el despliegue de un conjunto, creo que son, nosotros somos los operadores. Yo estuve en lo que fue la fase de definición de la estrategia. Fue un conjunto de 22 ubicaciones con 4 puntos de recarga por cada una que combinaban pues, carga rápida y semirápida. Lo que sí que planteábamos era que cada una de las ubicaciones bueno, pues tenía cierta flexibilidad el licitador para plantear cuál es la ubicación definitiva dentro de un determinado recinto, pues entendiendo pues, que podía ser mucho más económico desde el punto de vista de las acometidas o desde el punto de vista de la visibilidad o la accesibilidad a los puntos de red. Entonces, bueno, sobre esa base, el único requerimiento que le trasladábamos es que en el despliegue de las ubicaciones se tenía que respetar una cuestión que en aquel entonces habíamos identificado que no estaba totalmente resuelta y que todavía vemos que está sin resolver, que es la cuestión relativa a la accesibilidad también a esos puntos, a esa infraestructura de carga para personas con movilidad reducida. Por eso veis ahí las bandas estas que aparecen en blanco ahí en el aparcamiento, que lo que permiten es que, bueno, no en todas las plazas, ¿no? Pero siempre que haya cierta posibilidad para una persona con problemas de movilidad el poder llegar incluso a operar también la recarga en su vehículo, ¿no? Pero bueno, luego, pues lo que es la realidad es que esto luego se ha ido complementando con una oferta importante por parte de distintos operadores en lo que son espacios ya privados, pero de uso público, pues aparcamientos, estaciones de servicio, de ciertos centros comerciales, y nos encontramos con sorpresas de este tipo, ¿no? De incluso encontrar, pues, hasta camiones, ¿no? Cargando en puntos ya de carga rápida y ultra rápida, y es una cuestión que nos sorprendió mucho. Entonces, bueno, en principio esta es la situación aquí en Vitoria. Sí que es cierto que es que la realidad de los fondos NES ha ayudado mucho a impulsar este tipo de iniciativas, porque claro, esa concesión de manial importante que sacamos a partir de este trabajo a la que me he referido, que se lanzó en torno al año 2021-22, por ahí, pues creíamos que iba a llevar un tiempo el completar toda la oferta de puntos de recarga y es que en la primera convocatoria pues se cubrieron todas las plazas, ¿no? Entonces, porque claro, esas inversiones que teníamos que iban a ser importantes y que arriesgadas por parte de los operadores, pues entiendo que los fondos NEF pues, han ayudado en lo que es ese despliegue y cómo se ha ido produciendo pues, en otras iniciativas a nivel privado. Y bueno, en este momento lo que estamos es, desde el punto de vista del ayuntamiento, aunque somos conscientes, ¿no? Viendo los datos que nos proporcionan los operadores, que como en el caso de Madrid todavía pues el índice de rotación o de ocupación o los niveles de carga que hay dentro de la red existente pues son claramente insuficientes y que está pues totalmente infrautilizada, pues bueno, pues estamos desplegando pues ubicaciones adicionales a nivel de algunos barrios, aprovechando pues iniciativas de reurbanización a nivel de barrio, vinculado también a otros proyectos o a otras iniciativas de regeneración urbano-ambiental, pues se están incorporando también
dentro de esas iniciativas, pues ampliaciones de la oferta de puntos de recarga, siempre a través de la fórmula pues, de la concesión de mañana, tratando de externalizar desde el ayuntamiento lo que es la operativa pues, a empresas del sector que tienen capacidad, que tienen conocimiento, que tienen capacidad de inversión. Entendemos que, bueno, que es un win-win, que el ayuntamiento trata de facilitar ese tipo de iniciativas y si no hubiera sido imposible prácticamente haber desplegado esta infraestructura pues, en estos términos. Y bueno, pues esto es todo pues, de lo que es mi presentación y ya vi todas las preguntas. Muchas gracias, Juan Carlos. Os pedimos a ti y a Fernando que os quedéis con nosotros para haceros las preguntas de los seguidores del webinar. Ahora mismo son casi 290 y bueno, recordamos que todas las preguntas van a tener respuesta, aunque no se hagan en directo, pero luego habrá un documento de fax. Bueno, la primera pregunta. Bueno, llegado el momento en el que un ayuntamiento ya ha colocado varios puntos de recarga en su municipio y por cuestiones de promoción y efecto ejemplarizante ha suministrado gratuitamente la electricidad a sus usuarios, llegado a un punto, el consumo de electricidad ha alcanzado un volumen que supone un gasto incómodo para el ayuntamiento. Nos preguntan cuál sería el siguiente paso lógico. Se la vamos a dirigir primero al Ayuntamiento de Madrid, aunque luego si quieres también, Juan Carlos, puedes intervenir. Claro, es lo que estábamos comentando. Es decir, si ya tiene ejecutados esos puntos, con lo cual entiendo los ha ejecutado de manera con promoción municipal y ha habido una entrega de energía gratuita, hasta ahora no había una gestión económica, pues ahora es cuando le surge el problema. Tiene que buscarse una modalidad de gestión, dado que tiene esa infraestructura, lo que hemos comentado al principio de la presentación. O optan porque el ayuntamiento asuma esa competencia de ese servicio como propio, de tal manera que lo tendría que llevar al pleno, crear asumirlo ya sea con medios directos del ayuntamiento o si tiene alguna empresa pública y aparte para la fijación de precios debería en ese caso, pues si lo hace de manera directa, establecer una ordenanza con los precios o las tasas que quiera aplicar, optar por una opción que sería alguna cosa mixta, que sería atribuirle aplicándole el riesgo operacional a una empresa a través de un contrato de concesión de ese servicio una vez que lo haya asumido. O la otra, que sería un poco la más, entre comillas, sencilla, porque ya digo, tiene dificultad a la hora de hacer el estudio del modelo económico, es, dado que tiene ese bien municipal, otorgarlo en régimen de autorización o concesión en función de la duración de lo que quiera o del dominio público que vaya a haber, a un régimen, a ver, una instalación fija, como haría con un kiosco o como alguna instalación, pues trasladarle de esa manera al concesionario. Incluso podría entrar en la fijación de precios, cosa que yo no le recomendaría porque esto es un mercado muy voluble y se metería en cuestiones muy complejas para casos en los que varíe. Pero bueno, podría hacer una concesión en la que valore diferentes aspectos y que sea ese concesionario el que ya asuma el riesgo. También hay que entender que el concesionario pues pagará o cobrará o sea, pagará un canon al ayuntamiento pues a utilización o no y en función de que el canon que le establezca pues podrá ofrecer precios más competitivos o menos. Y esas serían un poco las opciones. No sé si me dejó algo, Juan Carlos. No, me parece que has respondido perfectamente. O sea, no es nuestro caso, porque en ningún momento el ayuntamiento llegó a disponer de infraestructura propia, pero aquellos ayuntamientos que se encuentren en esa situación, creo que las alternativas son las que has trasladado. O sea, no veo otras. Vale, ha pedido la palabra Arturo. Sí, muchas gracias. Es que ante la pregunta también yo tenía interés en decir, estamos hablando de varios ejemplos. Aquí tenemos un ejemplo como Madrid, que es una megápolis, por decirlo de algún modo. A ver, yo quería dejar claro una cuestión, ¿no? Yo creo que un ayuntamiento lo que debe hacer es facilitar y en cualquier caso incentivar pues, a través de concesión de suelo de manial para que la iniciativa privada sea la que haga las inversiones, pero también previas y lo que llamaríamos el CAPEX y el OPEX, ¿no? ¿Y qué significa el OPEX? Es que luego las infraestructuras de recarga, desde nuestra perspectiva, no, la gestión municipal no debe estar involucrada en una gestión de recarga, igual que tampoco si no hay suficientes restaurantes en un sitio, no veo que haya restaurantes municipales, ni tampoco ha sucedido con las gasolineras municipales, ¿no? No conozco ningún caso. Lo que hay que hacer es facilitar. ¿Por qué?
porque luego está la experiencia de uso y y ahora me pongo yo como conductor y tal, que he sufrido en algunas infraestructuras de recarga de uso municipal el hecho de que llegas, no tienen atención 24/7 ni tienen capacidad de operación en remoto de esas infraestructuras para resolver cualquier incidencia, con lo cual, en el peor de los casos, como he tenido que hacer en alguna instalación municipal, es apretar el botón de emergencia, inutilizar esa infraestructura para poder liberar el vehículo, ¿no? Por lo tanto, si no se disponen de esas herramientas, pues mejor es incentivar o facilitar que sea la iniciativa privada la que gestione, la que haga esas inversiones y luego además tenga un servicio de operación, porque es un coste reputacional para el municipio y también es un coste reputacional para la movilidad eléctrica, ¿no? El tema de la gratuidad, en España la gratuidad no se entiende. Todo lo que es gratis está abocado a luego tener una serie de problemas, ¿no? Por lo tanto, eh, se hicieron al principio una serie de actuaciones para poner gratis la infraestructura de recarga. Eso ha llevado consigo esos problemas, unos lodos que ahora estamos teniendo que combatir, ¿no? Que es que la gente se piensa que tener un vehículo eléctrico tienes que ganar dinero, básicamente, más que ya no que te cueste, sino que tienes que ganar dinero. Por lo tanto, la gratuidad para nosotros es algo que es absolutamente nefasto, que además va en contra de la libre competencia, porque claro, si de repente un municipio coloca infraestructura de recarga gestionada por el municipio gratuitamente y luego hay otros operadores que tienen infraestructura de recarga por ahí que están gestionando con servicio de atención 24/7, con toda y la tecnología que implica esa gestión remota, etcétera. Y luego no va a cargar la gente porque prefieren cargar gratuitamente. Yo he visto gente en centros comerciales sentados en sus coches 2 horas para cargar gratuitamente y también es algo que estamos trabajando con esas empresas para que no suceda. Bueno, pues al final lo que estamos haciendo es ir contra la potencial inversión de empresas que sí que tienen interés en desplegar esa infraestructura y dar un servicio de calidad al usuario. Por lo tanto, yo lo que creo que lo que tiene que hacer un ayuntamiento es facilitar, promover que la iniciativa privada haga sus inversiones y además dé un buen servicio que genere una buena experiencia para el usuario, evitando un coste reputacional que sería muy, muy nefasto. Vale. Arturo, la siguiente pregunta también es para ti, así Vale. que vamos a ello. Bueno, ya lo has comentado, pero bueno, tienen dudas sobre la declaración responsable. Ujú. Nos preguntan si se puede usar la declaración responsable para un punto de recarga en vía pública. Sí, claro, la declaración responsable atenta, digamos atenta, va dirigida a cualquier instalación de infraestructura de recarga que esté gestionada por una administración pública local, por ejemplo, en este caso, que sería, bueno, pues a la hora de hacer ese despliegue, pues que puedan presentar su declaración responsable y llevar a cabo la obra, con independencia de que luego el ayuntamiento pues vaya a hacer su correspondiente inspección para ver si todo está correcto. Te voy a corregir un momento, Arturo. No, Sí, sí, bueno, es una concesión. Si es en vía pública, es concesión de manial. El uso del dominio en público por un concesión. agente o un uso privativo siempre requiere de concesión de manial. No hay posibilidad de una declaración responsable. Es decir, que Eso, en vía pública, en vía pública, cualquier uso del dominio público, ley del patrimonio, requiere de una autorización o concesión de manial. Y eso que todo el mundo lo tenga muy claro. pues gracias entonces por la Sí. aclaración, no lo tenía Sí, entonces sí, por yo mucho que es decir, el conceptualizado Real así, Decreto Ley evidentemente habilitó claro, a que, pero el con la Real Decreto modificó la Ley ley sí que lo sector habilitó. eléctrico, se modificó el sector eléctrico a que fuera declaración responsable, pero declaración responsable siempre y cuando no haya una actuación que tengas que tocar algo del dominio público. No solo para poner el punto de recarga en el dominio público, sino para, por ejemplo, hacer la cala que lleve la acometida a un nuevo punto de recarga, no puedes levantar una acera a través de una declaración responsable. El uso del dominio público, uso privativo del dominio público, siempre requiere autorización o concesión. Bueno, pero es una de las excepciones que creo que figuran en la guía que hemos No. puesto. Sí, en la Sí, guía que sí, hemos sí, sí, utilizado. exacto, sí, pero digo que no, que había quedado claro, que sé que a Efectivamente. lo que te referías, Sí, que no, pero que no cierto, quede, no cierto. haya, En vía como decía, pública, sí, cierto, se me mm, había. que Es como verdad, es una decía de él, lo las de vía pública, excepciones que eso, que tenga tenemos en a la cuenta ley. que en el acto que le hayan Cierto, otorgado cierto. esa concesión para poder poner ese punto en la recarga, pues ya habrán autorizado y entonces ya luego la manera de hacerlo será la que Sí. ellos digan. No Pero aplica a ojo, suelo público, es verdad, lo tenemos puesto, lo tenemos reflejado en la guía y es así. Perdona, sí, que lo había conceptualizado con otro tema. Tienes toda la razón. Vale. Bueno, pues otra pregunta. Nos comenta un ayuntamiento que tiene problemas con el procedimiento para la cesión de
dominio público. No da muchos detalles, pero dice que lo han intentado en varias ocasiones, pero siempre les surgen problemas legales. Quizá Juan Carlos de Vitoria le puede dar algunos consejos. No, bueno, lo siento, es que sin saber cuáles son los problemas, o sea, pero la fórmula de la concesión de manual es una fórmula pues muy habitual y muy utilizada por los ayuntamientos bajo diferentes situaciones. Entonces, sin saber exactamente cuáles son los problemas, pero es, es una vía pues que está muy trillada. Y bueno, pues y hay muchos ayuntamientos, como veo, Madrid lo está haciendo, nosotros lo hemos hecho, yo no le veo ningún problema. Nosotros, si les sirven, nos quieren consultar, nuestras convocatorias se publican a través de la plataforma de contratación del sector público y no solamente sale la convocatoria, sino todos los informes justificativos, memorias económicas, con lo cual se pueden servir un poco de base para ver la motivación que hemos dado. Problemas siempre hay, claro, en cualquier tramitación, Sí, sí, pero problemas sí, o sea, pero si tú lo argumentas debidamente en cuanto a cuál es la valoración del suelo, si desde el punto de vista urbanístico no hay ningún tipo de inconveniente, o sea, en principio, si todo está conforme, como siempre, es una fórmula perfectamente válida. Gracias. Solo Bueno, perdóname, Carmen, que quiera hacer sí, este inciso para que quede claro, porque había malinterpretado el objetivo. En la presentación que pusimos venía específicamente señalado que en acceso a dominio público se requiere digamos, no aplica la declaración responsable, sino que se requiere una documentación especial. Vale, eso para que quede absolutamente claro en línea con lo que decía Fernando. vale, estupendo. También ha llegado alguna pregunta sobre si en este momento hay ayudas para la instalación de puntos de recarga. Y para responder a esto le vamos a dar la palabra a Isabel del Olmo del Departamento de Movilidad Sostenible del IDAE. Sí, buenos días. Muchas gracias, Carmen. Como estaban llegando algunas preguntas relativas a ayudas, como sabéis, se extendió el programa Moves 3, que finalizó en diciembre del 2024, en un programa Moves 3 para 2025, que, como se rige por las mismas bases, sigue dando ayudas. Tiene dos actuaciones: actuación 1, adquisición de vehículos; actuación 2, despliegue de infraestructura de recarga. Y aquí se contempla ayudas a cualquier tipo de recarga, desde vinculada hasta de acceso público de alta potencia, y a cualquier tipo de beneficiario. Y entre los potenciales beneficiarios, por supuesto, están las entidades locales. Es cierto que la ayuda, la intensidad de ayuda es más alta cuando el ayuntamiento hace una instalación para uso propio, es decir, lo que es puntos de recarga para consumo de su propia flota, porque ahí el ayuntamiento no está sometido a las ayudas de Estado y podemos darle ayudas elevadas hasta del 70%. Si se da el caso, como se ha mencionado, ¿no? que pudiera el ayuntamiento querer gestionar esa recarga de acceso público, entonces ahí la ayuda que le corresponde es como una empresa, porque como bien ha dicho Arturo, entonces el ayuntamiento realmente está entrando en un mercado liberalizado, que es el de los servicios de recarga, y está entrando en competencia pues con los operadores de recarga. Entonces la ayuda que le corresponde es la de empresa. Las convocatorias de Moves 3 para 2025 están a punto de publicarse por las diferentes comunidades autónomas y efectivamente son las ayudas que habría ahora mismo. Gracias, Isabel. Eh, También han llegado algunas consultas muy concretas sobre casos de MOVES 3 y ahí os pedimos que os dirijáis al órgano gestor, que son las comunidades autónomas, porque son los que llevan el día a día de la concesión de las ayudas. Y bueno, otra pregunta, esta vez para Madrid, nos preguntan que por qué no ha funcionado la cesión de puntos de recarga. no, me explico mal. Funcionó cuando arrancó. O sea, es decir, las primeras tres convocatorias funcionaron muy bien. Se demandaron muchos puntos de recarga que teníamos, que habían querido, se cedieron. ¿Qué es lo que ocurre? A ver, esto volvemos un poco parecido. Ley de patrimonio es un bien que cedemos, damos en realidad lo que damos una autorización de uso. Las autorizaciones de uso están limitadas a un periodo de 4 años. Entonces, durante ese periodo de 4 años, luego tienes que volverlo a sacar la convocatoria, instalarlo, desinstalarlo y ya entra una complicación ahí en la que digamos que ahora ya se ha profesionalizado. Había un momento en el que había muchas
entidades que estaban interesadas en dar esa prestación de recarga. Ya digo, nosotros tuvimos mercados municipales, centros comerciales, pero el mercado se ha reorientado y se están apoyando en otros prestadores de servicios de recarga. Esas mismas entidades, de hecho, no lo están internalizando, incluso están externalizándolo a través de otras sociedades que ya compran sus propios equipos, los tienen y los ofrecen. Entonces, digamos que ya no damos tanto valor añadido y ya no existe esa demanda en el mercado, o por lo menos en Madrid, no sé si en otros sitios. Pero sí, las 3 primeras convocatorias funcionaron muy bien. Vale, muchas gracias. Pues yo creo que vamos a poner aquí ya el punto final. Recordaros a todos que la guía se publicará y además se enviará a todos los seguidores del webinar próximamente, en cuanto esté terminada. Y agradeceros a todos, a los ponentes, vuestra participación y a los seguidores el interés en el webinar. Y sin nada más que añadir, pues hasta el próximo. Bueno, pues nada, pues muchas gracias por la Muchas gracias. invitación. Ahí hasta otra. Y esperando la guía. Bueno, Gracias. Gracias. hasta luego. Chao.